Bienvenidos a Familias Horribles. Aquí rompemos el silencio sobre las experiencias en familias disfuncionales, porque ya es hora de dejar de normalizarlo. Sabemos lo difícil que es crecer en una familia así y lo desafiante que es romper el ciclo. Pero queremos que sepas que no estás solo ni sola, que nadie tiene derecho a maltratarte y que mereces paz y amor. Junto con invitados y profesionales, exploramos la realidad detrás de las puertas de estas familias y compartimos información sobre cómo pasar de sobrevivir a vivir. Antes de empezar, les recordamos que nos sigan, pongan like, comenten, compartan. Aunque parece simple, esto nos ayuda a ampliar nuestro alcance, porque nunca sabemos quién necesita nuestro mensaje. Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Familias Horribles. Yo soy Alicia. Y yo, Ariana. Y hoy tenemos el honor de recibir a la doctora Gisela Chávez, otra vez más, porque ya ha estado varias veces en este podcast. La doctora es psicoterapeuta y doctora en neuropsicoanálisis con la misión de apoyar a personas para reconocer y sanar relaciones narcisistas. En la descripción también encontrarán toda su información donde podrían hasta agendar una cita con ella o ver su increíble contenido en Instagram y también en su nuevo canal de YouTube que lo recomendamos muchísimo. Bueno, doctora, sé que has grabado aquí varias veces, pero para mí es la primera vez. Estoy súper emocionada de hablar contigo, además de este tema muy interesante que ya verán. Así que muchas gracias por estar aquí. Ay, sí, amiga preciosa, porque yo, para mí tú eres, bueno. Encantada Alicia y Ari de estar con ustedes de nuevo. Y el tema de hoy es el daño moral que te ocasiona estar en una relación con una persona narcisista. De entre todo el daño que te causa en todas las áreas de tu vida, uno de ellos es el daño moral del que poco se habla. Y hoy vamos a abordar este tema. ¿Les parece si empezamos definiendo qué es un daño moral? Sí, bueno. Ya se me pararon los pelos y apenas vas a empezar. Dios mío. Vamos a ver qué significa eso. Es el que se produce cuando haces, dejas de hacer o permites que otra persona haga algo que atenta contra tus principios morales y tus valores fundamentales. Y esto te causa profundos sentimientos de culpa, de vergüenza, de tristeza, de dolor, de enojo, que hace que te sientas una persona indigna, que no merece nada bueno. Y este término surgió con los veteranos del ejército, porque cuando regresaban de la guerra, habían perpetrado daños inimaginables a personas inocentes, niños, mujeres, y eso atentaba contra sus valores morales con los que habían nacido y con los que habían crecido, contra sus principios incluso hasta espirituales. Claro. Como matar a otro ser humano, matar a jovencitos como ellos o de las edades de sus hermanos, y desarrollaban un estrés postrauma cuyas consecuencias les imposibilitaban la vida de regreso a sus hogares. De ahí se acuñó el término daño moral. ¿Y qué pasa? Cuando estás en una relación narcisista, invariablemente hay daños morales. Por ejemplo, cuando no proteges a tus hijos del abuso perpetrado por el padre o la madre narcisista. Este es un ejemplo clásico de daño moral. Y vamos a empezar a hablar de ejemplos y de los casos en que se da este daño. ¿Les parece? Sí. Y podemos agregar que, bueno, ya lo vamos a aclarar seguro, cuando no puedes, o sea, no es nada más cuando lo permites, es que a veces no se puede, pero eso ya lo vas a hablar. Seguimos, así como tú. Definitivamente. Incluso no solamente hay daño moral cuando estás en una relación con una persona narcisista,
Supe del caso en donde estaba el papá con una niñita de 3 años, en su casa no estaba la madre, y el perro de la familia atacó gravemente a la niña. Oh, Y adivinen quién cargó con ese daño moral. El padre, porque el que estaba ahí estaba claro. ocupado en la casa y la niña salió a jugar con el perro como siempre. Sí. El daño moral no era de la madre, era del padre, porque se supone que él debió de haber hecho algo. No había manera en que él hubiera podido impedir eso. Pero ese padre ha necesitado muchos años de apoyo psicológico porque no puede con la culpa. ¿Y Sí. qué pasa? Que cuando estás en una relación con un padre o una madre narcisista, tú no puedes proteger a tus hijos del daño que les causa. Puede ser daño desde leve hasta moderado o hasta grave, incluso de la crueldad del narcisista, insultos, abuso psicológico, agresiones, violencia de todo tipo, hasta sexual. Sí. Y ese daño moral te hace a ti como cónyuge o como progenitora no narcisista, te convierte en una especie de cómplice, porque te conviertes como en una espectadora de ese daño y de esa crueldad. Y tus hijos, esto es muy doloroso, crecen muy resentidos y muy enojados con ambos padres, con el padre o la madre que perpetró el daño, el narcisista, pero también contigo. Y te dicen, mamá, ¿por qué nunca me defendiste? Tú sabías lo que mi padre hacía. ¿Por qué no te fuiste? Hubiéramos preferido vivir con muchas carencias, irnos a vivir a la casa de la abuela, a haber vivido y presenciado es tanta violencia y tanto daño. ¿Y por qué pasa ese daño? Dices tú, bueno, ¿por qué la madre no puede hacer nada? Porque para poder conservar la relación, que tú piensas que estás haciendo lo correcto, lo mejor, incluso por amor hacia tus hijos, porque el progenitor narcisista se va contra tus hijos para que tú como cónyuge hagas lo que él o ella quieren, hasta por protegerlos. Hay muchas razones por las que no los puedes defender. Es una opción imposible de tomar a veces porque creciste en una familia donde aprendiste que el divorcio no era posible por motivos religiosos, porque no tienes dinero, porque no tienes una red de apoyo. Hay muchas razones por las que no te puedes ir. Y por miedo y para aplacar la ira del progenitor narcisista, no defiendes a tus hijos y terminas con un daño moral que te persigue toda tu vida. Ay, sí, sí, uf. Mira, yo sé que lo estás enfocando en la pareja, en la madre, pero quiero agregar un pedacito, porque las tres hablamos de esto antes de empezar el episodio, quiero que sepan, siempre conversamos mucho con nuestros invitados, pero ahora esa, eso que describiste de que no permitir o sentirte partícipe de algo que no va con tus valores y tus principios, también sucede, fíjate tú, porque me están viniendo cosas a la cabeza, también sucede cuando eres hijo de ambos padres con estas características, ¿no? Ujú, ujú. Eh, ves a tus padres tratar mal a un camarero Sí. o tus padres te dicen, de ahora en adelante ya no le puedes hablar a fulanito porque ya no es nuestro amigo, porque ya como ese amigo ya no hace lo que ellos quieren, ya no, y tú habías creado un vínculo, habías crecido con ese amigo o esa amiga que para ti ya era un tío, una tía. Entonces,
tú no quieres hacer eso. Yo me vi en esa situación tantas veces, me daba vergüenza, me daba un sentimiento de injusticia, de que me fueran a confundir con él y a pensar que yo tenía ese tipo de valores y de principios de algo que mis propios padres estaban haciendo y que yo no estaba de acuerdo. Eso es horroroso. Incluso cuando, como hija de padres narcisistas, cuando eres el hijo o la hija adorada, pero que tienes empatía, tú sufres un daño moral porque ves la injusticia y la desigualdad con la que tus padres tratan a tus hermanos, a los que menosprecian, invalidan, a los que no les dan las oportunidades que a ti te dan. Y tú, con todo y privilegios, cargas con ese daño moral. Entonces, incluso en un lugar de trabajo, cuando ves que acosa, por ejemplo, tu jefe narcisista a una compañera de trabajo y tú te sientes impotente, no puedes denunciar, no puedes hacer nada porque peligra un trabajo que tú necesitas. En fin, el daño moral puede aparecer en todo tipo de relación narcisistas. Pero yo empiezo con este ejemplo de los padres porque de todo el daño moral que acarrean las víctimas, que yo trabajo con víctimas sobrevivientes, este es el dolor más profundo que veo, porque cuando los hijos crecen, las madres se enfrentan con que ese sacrificio que hicieron produjo estos resultados. Los hijos crecen inseguros, con baja autoestima, con problemas de adicciones, de trastornos en la alimentación y se consiguen parejas tóxicas, abusivas y narcisistas, y ver a las hijas que han seguido tu ejemplo, de alguna manera les modelaste. Haber escogido una pareja maltratadora, violenta y abusiva, te sientes tan culpable que acarreas un daño moral. Antes de continuar con el episodio, queremos tomar un momento para hablarte sobre Opción Yo. Estamos felices de que estés aquí. Sabemos lo difícil que es crecer en una familia horrible y lo desafiante que es romper el ciclo. A veces te hace sentir atrapado, como si no hubiera salida, pero sí hay opciones y la más importante, por derecho, eres tú. Y es hora de dejar de normalizar el maltrato en nombre del amor a la familia. Nosotras lo logramos a través de la terapia y por eso queremos hablarte de Opción Yo, una plataforma virtual que ofrece terapia online de manera segura y accesible. Aquí puedes reconocer que lo que viviste no es normal y que mereces ser tú mismo. Visita la descripción para el enlace o usa el código QR en pantalla para contactarlos. Tienes el poder de cambiar tu vida y la terapia te ayudará a lograrlo. No te pierdas el 50% de descuento hasta el 29 de noviembre. Solo hay 115 cupos. Cuando contactes a Opción Yo con nuestro enlace, menciona Black Week para recibir la oferta. Ahora continuemos con el episodio. Otra consecuencia que lastima profundamente a las madres es que ellas se sacrifican para darles a los hijos ese hogar, esa familia que tanto quieren para ellos, las oportunidades de tener un bienestar económico que ellas no les pueden proveer, y los hijos crecen resentidos y enojados con ellas, incluso algunos se alejan. En ocasiones hasta están más enojados con el progenitor no narcisista que con el narcisista, porque ese tipo de madres, por ejemplo, que acarrean ese daño moral con parejas narcisistas, hasta se disocian para poder tolerar el dolor que les causa ver sufrir a sus hijos y para poder sobrevivir a las injusticias hacia ellas y hacia sus hijos. Y ustedes saben que cuando te disocias, que este es un mecanismo de defensa para sobrevivir, te desconectas de el dolor,
pero también te desconectas del amor, de la creatividad, de la conexión. Te desconectas de lo malo, pero también te desconectas de lo bueno. Sí. Te desconectas de ti y te desconectas de los otros. Entonces te vuelves una madre ausente, como anestesiada, como un robot. Entonces los hijos crecen con un padre o una madre violenta, desconectada, no empática, pero que a veces de repente tiene algún gesto de cariño, pero crecen con una madre totalmente disociada, como un autómata, y tienen todavía más enojo hacia ella. Ujú. Sí. Este es de los mayores dolores que veo en mi clínica, Alicia y Ari. Sí, sí, y me imagino que, bueno, yo como madre entiendo ese dolor que estás expresando porque he vivido pues muchas cosas que he contado aquí. Am, me- los hijos que han pasado, los hijos adultos que nos están viendo, que han pasado ese dolor con una madre anestesiada o un padre anestesiado, como lo estás describiendo, quiero que también los validemos porque, aunque no es culpa de ustedes, no es culpa de ustedes y no es para justificar nada de lo que ha sucedido. Ujú. ¿Tú me entiendes, Sí, Gise? Lo sí. que te quiero decir. Te O sea, aquí entiendo no. muy bien, muy bien. No estamos para juzgar a nadie, Exacto, estamos para apoyar. Este es el exacto. Ujú. propósito, para Sí, orientar. Ya sí, sea que lo pasaste, o sea, que tus hijos ya crecieron y estás experimentando este daño moral y esta culpa, o que estás adentro y que no te puedes ir. exacto. Ujú. Entonces, Sí, aquí estamos para apoyarnos a exacto. todos, porque todos somos víctimas. Ujú. Exactamente. Entonces, fíjate tú, Sí. Gise, eso que dijiste, wow. Y ahí a lo mejor entras, Aria, a comentar algo. Cuando Ujú. estabas explicando ese daño moral de la madre o del padre con una pareja narcisista, el otro padre o la otra madre, también te puede pasar, porque así lo viví yo, como madre teniendo una familia narcisista. Ujú. Mm. No lograba cortar el vínculo, no lograba tomar las decisiones adecuadas para no perjudicar a mis hijos. O sea, yo tenía peleas en el teléfono a gritos dentro del carro con mis 3 hijos adentro y eso era una cosa que me imagino aterradora de los gritos que yo pegaba ahí. O sea, yo estaba eh, atrapada en mi propia mente, porque yo no vivía con mis padres estaban al otro lado del océano. Y eso me pasó, no lograba. Y luego cuando empecé el proceso de sanación, que fueron unos años, ahí se desataron un pocotón de cosas también. Entonces Ujú. yo tengo ese daño moral, no me había dado cuenta de eso. Gise, yo tengo ese daño moral por esa etapa, pero no Sí, al tener la pareja narcisista, sino a la familia narcisista de la cual no me podía Sí, desvincular. el trauma intergeneracional. O sea, Sí, claro que vino de tu parte. exacto. Entonces exactamente, yo perjudiqué a mis hijos también haciendo exactamente. eso. No O sea, pudiendo cortar. tú acarreaste ese daño moral incluso cuando tus padres estaban lejos, pero tú ya traías el trauma, como dice Ari, Mm. incorporado, ya estaba en todo tu sistema nervioso y tú reaccionabas y sobrereaccionabas y no eras la madre que tú querías ser. Así es. Entonces, este es uno de los mayores dolores y un ejemplo, pero hay otro tipo de daño moral. Por ejemplo, incluso vuelvo a hablar de las madres, cuando eres tú, como en tu caso, la que infringes ese daño. No solo Ajá. lo permites, ahorita hablé de que lo permitías, cuando eres tú la que perpetras, es la que infringe, la que hace daño a tus hijos. Por ejemplo, yo tuve una paciente que me contaba que ella era la mayor de una familia de 6 hermanos.
el papá trabajaba fuera de la ciudad como a unas 7, 8 horas y el padre narcisista obligaba a la madre a acompañarlo semanas enteras fuera con él porque él no quería estar solo y ella tenía que dejar solos a los niños. Mi paciente tenía 14, 15 años. Había 5 niños abajo de ella, el más chiquito de 2, 3 años, y ella era Wow. la encargada. Se quedaban en la casa Oh, solos y ella veía cómo la madre se iba llorando y escondía las lágrimas, angustiada, no quería dejar a los hijos, pero no tenía otra opción. Esa madre Dios. murió joven de cáncer y el papá, ¿qué creen? Sigue vivo, sigue rozagante haciendo daño. Tengo otro caso, otro ejemplo en donde por insistencia del padre mandó a su niña de 6 años a la tienda enfrente de su casa a comprar cigarros. La madre no quería, le decía, yo voy. No, 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 tú te tienes que quedar a hacer la comida. A la niña la atropellaron. Ay, no, por favor, La yo sabía que madre, venía por ahí. Uf. la niña tuvo daños severos y la madre hasta el día de hoy carga con esa culpa y ese daño moral. El padre está fresco. ¿Por qué? Porque no tiene empatía y no mide las consecuencias de sus actos. Entonces aquí el daño moral lo acarrean las personas que sí tienen conciencia moral. Un narcisista no la tiene. Además tiene esta irresponsabilidad en donde no mide nunca el daño. Hay otros ejemplos, por ejemplo, cuando compartes la paternidad con un ex narcisista, ya estás separada, ya estás divorciada, y las madres tienen por ley que permitir a sus niños que vean y que convivan con el papá. Y es un papá negligente, que abandona, que no protege y no cuida a sus hijos o que les causa todo tipo de daños. Y las madres se sienten impotentes y acarrean ese daño moral. Yo tuve una paciente hace muchos años que ella era hija única y la madre la tenía que mandar a convivir con el padre, que era el que las mantenía, y el padre siempre se la llevaba de viaje con sus novias, que eran de pocos años mayores que ella. Ella tenía 14, 15, 16 años y las novias tenían 20, el papá tenía 50, y el padre hacía escenas eróticas con la novia enfrente de ella. ay, Dios mío. Bueno, pues la madre acarrea un daño moral terrible. ¿Cómo es que yo no pude Ay, proteger pobre. a mi hija de eso? Y hay otro también muy común en el área sexual. Mm, ¿Y? En el área sexual hay muchísimo daño moral. ¿Por qué? Porque sobre todo las mujeres, esposas de narcisistas o ex esposas, exparejas de narcisistas, acceden por insistencia y manipulación de su pareja a prácticas sexuales que transgreden sus valores morales, ujú. prácticas sadomasoquistas, tríos, cuartetos, sexo multitudinario, campos nudistas, o acceden a relaciones abiertas, por lo general abiertas para ellos, no para ellas. Ujú. Y eso transgrede sus principios morales, pero sienten que no tienen otro recurso, porque si no van a perder la relación y ellas no pueden por el vínculo traumático, la disonancia cognitiva y lo que sabemos que se da en este tipo de vínculos que atrapan a las víctimas y que no pueden salir. Pero entonces cuando llegan a terapia, muchas de ellas es un dolor con el que me dicen, yo accedí a hacer esto y yo participé. O yo le perdoné no 2, ni 3, ni 4, muchas infidelidades. Cuando todo eso va en contra de mis principios, yo jamás creí que un día iba a perdonar una infidelidad.
Entonces, bueno, creo que ya nos va quedando claro. Otro daño moral muy común es cuando a insistencia del narcisista o de la narcisista y tú por miedo y Sí. para apaciguar su ira, abandonas a tus padres, te alejas de ellos o no los asistes en la enfermedad y en la vejez. Y tú cargas con ese daño. ¿Por qué los dejé? Yo no quería hacer esto. Incluso cargas con ese daño moral, aunque no, tu pareja no te presione, porque no tienes remedio, porque tus padres narcisistas te dañan y te tienes que alejar de ellos. Y eso representa un daño moral para ti. A veces se enferman y mueren y tú estás lejos. Y tú eres una buena persona, quisieras ser una buena hija. Sí, te puedo agregar uno. A ver, Bueno, a lo mejor, a ver si es. Un daño moral de las madres solteras, las madres que nos quedamos solas con nuestros hijos. En mi caso, ya se conocen la historia, si no vayan a ver nuestros 2 episodios, el de Ariana y mío, donde las circunstancias no me permitían hacer sí. lo mejor. O sea, yo tuve que dejar a mi hija en alguna oportunidad sola en la casa a los 8 años mientras yo estaba trabajando. Yo no la quería dejar sola, eso a mí me partía el alma. Yo me iba llorando en mi carro, pero no podía. Si yo no hacía eso, ahí no había luz, ahí no había comida, ahí no había techo. Lo tenía que hacer, tenía que graduarme, entonces esas cosas que yo tuve que hacer de irme temprano antes que ella irse al colegio y que ella desayunara solita y cosas así, eso era, pero no tenía otra opción en ese momento. Eso es un daño Ese, moral que me va a quedar para siempre. ese es un daño moral. Sí. Sí. ¿Y cuáles son las consecuencias en la persona que padece ese daño moral? Así como los veteranos de guerra. El sentimiento de culpa es abrumador. Sí, Nos no hay nada que toma hacer. a veces mucho tiempo eh, trabajar para liberar a esas personas de esa culpa. Y hemos hablado mucho ejemplo de mujeres. Bueno, nosotros somos 3 mujeres y yo trabajo con muchas mujeres, pero en una ocasión tuve un paciente que no quiso dejar a sus niños, a sus 3 niños con la madre narcisista agresiva. No se quiso ir. Sabía que los tenía, que no se los podía quitar. Los niños eran muy chiquitos. Entonces se quedó ahí y lo que hacía era trabajar desde las 5 de la mañana y llegaba a su casa a las 12 de la noche para no presenciar el daño hacia sus hijos y finalmente también los abandonó. Y carga con un daño moral tremendo, no hay manera de ganar. Te vas y sufres daño moral como tú y te quedas y también hay daño moral. Entonces, Sí, las consecuencias son tremendas. No solo es culpa, es vergüenza. Soy sí, una mala madre. sí. Soy una mala persona. Soy indigna. No merezco el perdón de Dios. Tienes estrés postrauma. Tienes una rumiación excesiva, que son estos pensamientos obsesivos. Es que me hubiera ido. Y es que ¿por qué no hice? Es que ¿por qué no trabajé escondidas? Yo tuve una oportunidad. ¿Por qué lo perdoné? La segunda vez que yo ya me había ido, porque me dejé convencer y todo el tiempo estás con esa rumiación. Entonces, aunque estés fuera ya de la relación y el narcisista o la narcisista estén lejos de ti, incluso que hasta tus hijos te hayan perdonado, tú sigues cargando con esa rumiación, esa culpa y ese daño moral tan tremendo. Otra consecuencia es que padeces enfermedades. Cuando has estado sometida tanto tiempo a esa cantidad tan alta de estrés, tú te enfermas. El cuerpo colapsa. Hay enfermedades autoinmunes, hay trastornos en la alimentación, adicciones, depresión, trastornos de ansiedad, incluso hasta cáncer. Sí. Y la más dolorosa,
una muy mala relación con tus hijos por los cuales te sacrificaste. Sí, Y es así. esa consecuencia es terrible para las madres. Así es. Sí. Em, lo que me ha ayudado a mí, en mi caso personal, porque todos estos son casos personales, eso lo hablábamos antes, no hay nada correcto o incorrecto, es lo que pudiste hacer. A mí me ha ayudado mi daño moral, porque es un sufrimiento muy grande, haberme comunicado con mis hijos sobre todos estos, sobre mi daño moral. Pero yo no lo llamaba daño moral. Hoy estoy aprendiendo mucho gracias a ti. Pero haber podido conversar. No hay nada que yo pueda hacer para cambiar el pasado. Lo hecho está. Pero puedo cambiar hoy. Sí. Hoy puedo reparar. Y ha sido, en mi caso y el de mis 3 hijos, ha sido posible. Entonces, pero en el caso, me gustaría que Ariana, tu hija, dijeras o compartieras cuando yo no tuve más remedio que dejarte sola aquí y allá y todas esas cosas. Tú me has contado, has compartido conmigo ciertas cosas que en nuestro caso funcionó. No sé si quieres compartir eso. Es que no sé a qué te refieres Bueno, exactamente. sí, tienes razón. Yo siempre, bueno, mi sistema nervioso sí me ayudó a decir, tú te tienes que ir de aquí porque yo estaba en peligro. Yo sentía que yo estaba en peligro. No, claro. Cuando seguías con mi padre biológico. Sí, entonces yo hice todo a mí yo me sentía tan en peligro, tan atrapada, que en mi caso yo tuve en ese momento la fortaleza o mi sistema nervioso me ayudó a yo salirme de ahí. Yo estaba dispuesta hasta vivir debajo de un puente, pero es que esa soy yo. Eso no quiere decir que todo el mundo puede hacer eso. Entonces, después, por ciertas cosas, gracias a Dios, me atreví y me mudé a los Estados Unidos en contra de todo, pero lo hice. Y aquí estuvimos. Entonces, Ariana no se crió con ese padre biológico. Y a Adriana la tuve que dejar aquí y allá y todo esto. Hay sus consecuencias. Pero, ¿cómo lo viviste tú en este caso? Por si acaso, no sé, eso ayuda. Sí, no, yo como hija de una madre en una situación así, puedo hablar desde esa experiencia y claro, hablo desde hoy con mucha información, mucha preparación y lo puedo ver de cierta manera. Cuando lo estaba viviendo, capaz era diferente porque duele. Pero yo agradezco infinitamente no haber tenido que ser criada con una persona como esa y que mi mamá tuvo la posibilidad mental, psicológica, física, económica de alguna manera, o sea, averiguó la manera de cómo sacarnos a las dos de esa situación. Lo agradezco, pero es que ni lo puedo explicar, porque mi vida hubiese sido muy diferente. Claro, como dijo mi mamá, cada decisión tiene sus consecuencias. Cuando las dos estábamos muy solas, hasta que yo tenía 11 años, como ella dijo, me tuve que quedar en casa sola, tuvimos muchas dificultades económicas y estar sin apoyo de familia, de amigos, era muy, muy difícil y tuvo sus consecuencias. Pero Parentificación, o sea, ella tuvo que la tomar. parentificación, Claro. o sea, nosotras éramos un equipo que estamos hablando de una niña y una madre siendo equipo, eso es algo que me afectó mucho y que cambió mucho mi vida. Pero, o sea, cada caso es válido. En mi caso, yo preferiría pasar por todo eso que pasar por todo lo que me puedo imaginar que hubiese pasado con mi padre biológico. Claro, ese es nuestro caso. Y lo que me gustaría comentar también hoy con toda
todo mi conocimiento y escuchándote a ti, Gisela, de todo lo que estás explicando, que es un concepto súper complejo, pero que estoy segura que todas las personas que han pasado por este tipo de abuso lo han sentido de alguna manera, porque así son estas personas narcisistas o psicópatas o disfuncionales, el nombre que le quieran poner. Lo que yo veo es que yo visualizo nuestro sistema nervioso. Es como algo dentro de cada persona que actúa automáticamente. No le puedes decir a tu sistema nervioso que haga algo. Claro, hay maneras de trabajar con tu sistema nervioso y mejorarlo y buscar otras rutas, pero en general no puedes decir, no, hoy voy a pelear, mañana voy a escaparme y no, eso pasa automático. Entonces, por ejemplo, en el caso de mi mamá, su sistema nervioso fue automático hacia la lucha. Ella luchó y luchó para salir de esa situación. Pero no todos los sistemas nerviosos, no todas las personas tienen esa ruta automática. Y es igualmente válido. Y no significa que sea menos exitoso o cualquier palabra o frase que se están imaginando. Es tu ser, tu sistema nervioso, tu cuerpo, intentando protegerte contra algo que es imposible ganar. Es imposible ganar contra estas personas. Entonces, tu cuerpo lo único que hace es lo mejor que puede para protegerte a ti. Y claro, ahora oyéndote, yo no soy madre, pero yo veo que es como que tu cuerpo solo sabe protegerte a ti, no sabe que tienes una extensión tuya ahí, chiquitita, hijos, que también hay que hacer algo por ellos. Lo único que sabe es protegerte a ti. Wow. Entonces ahí veo que ocurre el daño moral porque no puedes controlar lo que tu cuerpo está intentando hacer por ti y muchas veces, como explicaste, va en contra de esa naturaleza de querer proteger a tus hijos, pero tu cuerpo no, como que no te deja. O sea, es algo muy complejo. Sí. Pero bueno, lo había visto así, qué interesante. ¿Qué te parece, Gisela? Muy, muy, muy acertado, porque en Wow. otras palabras, tu sistema nervioso tiene una función principal que es mantenerte seguro, mantenerte a salvo. Y vas a responder nada más de estas 4 maneras. O luchas y peleas, o huyes, o te paralizas, no haces nada, o te vas a la complacencia. Muchos de mis pacientes ni siquiera lo eligen, como tú dices, no es algo que tú decidas, porque es supervivencia. Por ejemplo, cuando suena la alerta sísmica, aquí vivimos en México, y es el sonido más terrorífico que existe para esta ciudad. Entonces suena la alerta sísmica y ahí es la reacción de tu sistema nervioso de supervivencia. Hay quien se queda totalmente paralizado. Hay quien sale corriendo, hay quien primero va y recoge a todos los que están a un lado, en fin. Entonces, yo creo que ya les quedó claro a quienes nos escuchan. Aquí no hay recetas universales. Exacto. Y no todo, no lo que decimos aplica a todos. Yo he puesto muchos ejemplos en donde las personas, los progenitores no narcisistas se quedaron y por miedo y por complacencia y para aplacar la ira, se quedaron incluso no solo por supervivencia, lo hicieron por amor a sus hijos, creyendo que estaban haciendo lo correcto y no quitándoles a ese padre o a esa madre, como este otro paciente que dijo, ¿cómo le voy a quitar a mi bebé de 1 año a su madre?
La madre terrible. Pero Ujú. dice, él creyó que lo mejor era que se quedara con la madre, con todo y el daño. Eso fue la mejor decisión que pudo tomar, de Eh, acuerdo a su sistema Sí, nervioso y a su sistema de creencias, claro. a su conciencia y a las posibilidades que tenía en ese Y, momento. sí, y esa es una sí. creencia muy común. ¿Cómo le voy a quitar el padre? ¿Cómo le voy a quitar a los abuelos? ¿Cómo le voy a quitar a la Sí. madre? Es muy común, pero si las circunstancias te lo permiten, no vas a cometer un error. Si, Ujú. si tú estás en una situación y tú tienes una red de apoyo y tú tienes la posibilidad económica, la posibilidad de tomar esa decisión, pero lo único que te está coartando es que le vas a quitar, Ujú. Ariana, ahí tú Sí. tienes que decir, Sí, sí, por eso es que a mí me gusta contar nuestra perspectiva, porque si esa creencia es la que está impidiendo que tu sistema nervioso te deje luchar, quiero quitarte, si puedo elegir una cosa, es quitarte eso, a todos los que nos estén escuchando. No les estás robando un familiar, ni un No. padre, ni una madre, ni tía, ni abuelos, ni primos. No se los estás quitando porque ellos no son las personas que tú deseas que sean. Y eso es muy difícil de oír y de aceptar, pero es la realidad. Y exacto, lo demuestran constantemente. Estas personas te demuestran una y otra vez que no van a cambiar. Y hay que escuchar eso. No les estás robando un padre, por ejemplo, amoroso, que los vaya a buscar del colegio, que los lleve al parque, que los abrace cuando se caigan y lloren. No, nunca van a ser esa persona. Entonces, lo que estás haciendo en realidad es abriéndole el mundo a ese niño para conocer el amor verdadero Ujú. de otras personas, porque tú también, sacándote de ese ecosistema, estás liberándote del ciclo tóxico, abriéndote a ti, que también abre a tus hijos a conocer a personas más saludables, que la sangre da igual. Bueno, tienen que ver nuestro episodio porque ahí ya saben por qué decimos que la sangre no importa. Puede ser una tía elegida Ujú. que es la persona que estuvo ahí cuando tú necesitabas a alguien y la llamabas, y salir de ese entorno permite abrirle ese espacio a los hijos. Y no solo eso, fíjate, Ujú. Ari, sino que cuando una madre, por ejemplo, vive en ese estado de estrés, de angustia y de disociación en modo Ujú. supervivencia con una pareja tóxica, agresiva, abusiva, la madre no es quien ella pudiera ser. Incluso su Ujú. maternidad se daña terriblemente, esta parte de la desconexión con sus hijos. Cuando esa madre o ese padre se alejan de la persona tóxica y dañina, empieza la verdadera paternidad y Sí. la verdadera maternidad, porque tú, Ari, ok, Ujú. pasaste privaciones, te quedabas sola, pero tenías a una madre para ti, Ujú. conectada, presente, amorosa, que si se hubiera quedado en ese vínculo con esa Claro. persona tan violenta, no habrías podido tener, habrías Ujú. tenido una madre robotizada en el Ujú. hipervigilante, disociada y en un estado de angustia permanente. Entonces, creo que es muy importante hablar de esto y con todo el Ujú. respeto y la delicadeza que nos merecen sí, quienes nos están escuchando y no se pueden ir. No todo el mundo Ujú. se puede ir. claro, Como dice Alicia y Ari, hay que evaluar. Si te quedas, hay consecuencias. Si te vas, hay consecuencias. Tú, si estás pensando en irte o quedarte, tienes que planear, tienes que evaluar. Y no es una decisión que se toma a la ligera, tengas o no tengas hijos. Ujú. Tienes que ver, por ejemplo, estas son consideraciones a evaluar. Primero, la severidad
del narcisismo, el grado de peligrosidad y de violencia. Sí. Y solo tienes que medir tus recursos externos, por ejemplo, tu red de apoyo. La mayoría de las veces, irte con o sin hijos es muy difícil sin red de apoyo. Sí. Hay personas que lo logran, pero la mayoría no, sobre todo si traen a dos niños en una mano y a otro en otra, o que no tengan una profesión, por ejemplo, que nunca hayan trabajado en su vida, que estén en otro país, porque los narcisistas aíslan a las víctimas para dominarlas mejor, o que no tengan dinero para contratar una abogada en caso de que el abuso post separación se incremente y la violencia, lo cual sucede en un 70-80% de los casos. Y también medir tus recursos internos. ¿Cuáles son tus herramientas? ¿Cómo es tu sistema nervioso? ¿Qué tanto soportas el conflicto? ¿Tienes cómo es esta parte de la fuerza guerrera que necesitas? Pero en mi experiencia, nunca sabes de lo que eres capaz, mucho menos por tus hijos, no lo sabes hasta que no te vas. Y vuelvo al ejemplo de esta madre oso tan tierna, esta imagen con el osesno, el bebé que además nace muy chiquito, indefenso, como los osos pandas. Ya saben que nacen unas ratitas y se ve la madre monumental con esa imagen tan tierna de protección y de ternura. Por eso los osos de peluche, bueno, pues son osos. Pero, que se atreva un depredador, un león, a acercarse, a quererle hacer daño a su osesno. Esa osa tan tierna se puede convertir en un demonio. Esa es la fuerza guerrera que tenemos dentro de nosotras. Mucho más todavía para proteger a nuestros cachorros. Y no lo vamos a saber hasta que no damos el paso. Pero ojo, siempre planeando y siempre cuidadosamente evaluando, buscando red de apoyo, viendo cómo vas a ganar dinero. Hay refugios contra la violencia, en fin. No son decisiones que se tomen a la ligera. Sí, la planificación indudablemente es extremadamente necesario. Y el punto número 1 es la seguridad, estar a salvo. Eso es fundamental. Pero dijiste algo que me llega al alma, que es que no sabes de lo que eres capaz hasta que tomas la decisión. Yo crecí pensando que, bueno, por las circunstancias en las que yo viví, emocionales y psicológicas, que yo no era inteligente, que yo no era capaz de esto, que yo no era capaz de lo otro. Yo tenía unas inseguridades tremendas. Yo no sabía hacer nada, solo ser pianista y ser profesora de música. Entonces, pero mi situación me obligó a tomar estas decisiones que ya les hemos contado. Y esas decisiones me llevaron a mudarme a este país con las circunstancias que ya saben porque están en otros capítulos. Jamás me hubiera dado cuenta de la capacidad tan infinita que yo tenía de lograr algo. Yo me mudé aquí, fui a la universidad con 2 becas que me dieron y me gradué, en vez de en 4 años, me gradué en 3 años sin saber hablar inglés como terapeuta. Cum laude, con awards, teniendo una hija, 5 trabajos, sin saber, traduciendo todo. O sea, ¿quién hace eso? Bueno, a lo mejor tú. O sea, yo no hubiera jamás, no me hubiera yo creía que una beca, primero, se la daban a alguien extra inteligente. Sí, tienes que tener ciertas, pero no, yo no tenía que ser Einstein para tener una beca y me dieron 2. ¿De dónde? Una vez ya eso me dio la seguridad para después tomar otras decisiones, como por ejemplo, les doy este ejemplo más. Yo amo los libros. Sí. Para mí un escritor es una cosa más allá del planeta.
Entonces ya eso me dio la seguridad para decir, tú sabes que yo voy a escribir un libro. Y lo escribí y yo dije, pero si esto era solo escribirlo, ponte a escribir, no escribe. O sea, uno, crecer cuando creces en una familia horrible, y por eso estamos aquí todos, te trae tantas limitaciones, pero no son tuyas de verdad. Es que te las han metido en la cabeza, no eres tú no eres esa persona. Entonces, empieza a atreverte por cosas pequeñitas. Claro, en este contexto, por favor, todo lo que explicó la doctora Gisela, lo que nosotros hemos hablado, hay que ver las consecuencias, ver las posibilidades. O sea, es que no hay una receta universal. Tú lo dijiste perfectamente. No la hay. Estamos tratando de decirles aquí y allá, a ver, ¿qué te sirve? Y agarras ahí las pepitas de oro que te sirvan. Pero por lo menos que sepas que no estás sola, no estás solo, estamos aquí acompañándote, que tus circunstancias, que lo que te está pasando ahorita, bueno, es única, es única, y que estás haciendo lo mejor posible. Fíjate, Alicia y Ari, yo también acarreo un profundo daño moral y jamás creí que me iba a convertir en la persona que hoy soy. Jamás lo imaginé. Y es cuando las circunstancias te obligan a salir de esos lugares oscuros donde estuviste tantos años, en mi caso décadas, porque creía que estaba haciendo lo mejor. Con los recursos que tenía y con el grado de conciencia que tenía. Y como les digo a mis pacientes, esta información que estamos compartiendo hoy no existía. No. Antes de 10 años, el auge del Internet, yo tomé mi primera clase con Dr. Ramani en el 2019. Imagínate. Y se me abrió un universo extraordinario y me empezaron a caer todos los 20, como decimos aquí en México, no sé cómo digan allá, pero los pesos y los tostones, los centenarios me cayeron porque entonces me empezó a hacer sentido no solo mi experiencia, sino la de mis pacientes que constantemente me enfrentaba a ese dolor y a mi impotencia porque yo decía, aquí falta algo. Sí. Falta algo, no me cuadra. Y es que esta información del narcisismo tiene muy pocos años porque tradicionalmente la psiquiatría y la psicología estaban muy enfocadas en el narcisista o en la narcisista, no en el daño moral y de todo tipo que ocasiona a sus víctimas sobrevivientes. Y hoy estamos 100% enfocadas hacia las víctimas. Esta es mi misión. Es lo que me hace levantarme todos los días con esta energía que no paro, porque digo, esta información la tenemos que compartir. ¿Y les parece si entramos a la última parte, la más bonita? Sí, por favor. Sí. Hemos hablado de herramientas, siempre. Herramientas y cómo te recuperas, cómo trabajas este daño moral. Ya sea que estés dentro, que estés fuera, que tus hijos hayan crecido, que tú vengas de una familia como Alicia, de padres narcisistas, cualquiera que sean tus circunstancias, siempre tienes la posibilidad de sanar, aunque tengas 70, 80 y 90 años. Primero, infórmate. Esto que estamos haciendo, este objetivo que tiene Familias Horribles, que tengo yo y otros muchos, que todos los días tratamos de compartir esta información que cambia vidas, incluso que salva vidas. Infórmate. Si puedes tomar una terapia para que te acompañen, porque el grado de severidad del daño moral incluso lleva a muchas personas a quitarse la vida. Si tienes la posibilidad de recibir un acompañamiento profesional y de preferencia de personas que sepan de trauma y de relaciones abusivas, hazlo.
¿Para qué necesitas trabajar la culpa? No eres culpable, eres una víctima más. Al igual que tus hijos si los tienes, al igual que tus padres si los descuidaste, eres una víctima. El único culpable es el perpetrador del Sí, daño, la persona abusiva, narcisista, violenta, no empática, desconsiderada. Ellos son los verdaderos culpables. Tú eres responsable de haber participado porque no tenías la información y el grado de conciencia que tienes hoy. Primero, porque no existía. Segundo, por toda la serie de condicionamientos que arrastramos incluso a nivel transgeneracional. Creciste con una madre que te modeló lo mismo, con un padre abusivo que te enseñó que el amor era equivalente al abuso, que te hacía sentir querida al mismo tiempo que te maltrataba y te abusaba. Entonces tú anormalizaste eso. No eres culpable y tienes que trabajar en comprenderte y en ser autocompasivo sí, contigo. señor. ¿Qué le dirías a esa niña, a ese niño? Haz un ejercicio, respira profundamente, cierra tus ojos y pon enfrente de ti a esa niña chiquita que vivió esos abusos, que aprendió que tenía que tolerar eso para ser querida. ¿Qué le dirías? Trae enfrente de ti a esa madre que le gritaba a sus hijos, que presenciaba ese insulto, esa negligencia, esa madre que dejó a sus hijos solos en esa casa al cuidado de la hermana mayor. ¿Qué le dirías? ¿Qué harías? Yo hago este ejercicio con mis pacientes y me dicen, no le diría nada, yo la abrazaría y le diría, hiciste lo mejor que pudiste, incluso lo hiciste por amor. Y lo que se hace por amor, aunque estés equivocada, siempre termina siendo lo mejor que pudiste hacer, porque tu opción, tu elección fue el amor, tu motivación. Tu motivación. Sí. Trabaja mucho en tu amor propio. Ten hábitos saludables. No te castigues por ese daño moral, deprimiéndote en una cama sin buscar ayuda. Si estás deprimida, busca ayuda. Búscanos, busca Alicia, infórmate, ve a buscar una terapia, aunque pienses que no tienes dinero. Hay muchas opciones. Sí hay. Y hoy en día más con la tecnología. Más todavía, trabaja haz ejercicio, nombra, como tú dices, Alicia, nombra esto, no te avergüences. Cuando tú nombras y dices, sufrí abuso y mis hijos están enojados conmigo, o yo dejé morir solos a mis padres, todo esto te abre puertas en vez de cerrártelas. Eso no te hace una persona indigna, te hace muchísimo más valiosa porque estás abriendo tu vulnerabilidad. Y le vas a permitir a la otra persona no solo que te apoye, sino que se atreva también a ser vulnerable. Busca apoyo, cuídate y quiérete, porque además el mejor regalo que les puedes hacer a tus hijos, incluso aunque estén enojados contigo, es verte fuerte, verte que te cuidas, que estás en una terapia, que te estás informando. Y luego, si es el caso con tus hijos de este daño moral tan terrible del que tanto he hablado hoy, puedes pedirles perdón y reparar el daño. ¿Cómo? Tratando de ser hoy la madre que nunca pudiste ser, tratando de ser hoy ese padre. Y si tienes años
como muchos de mis pacientes, que no has visto a tus hijos, búscalos, aunque te rechacen. Insiste y insiste y no desistas. Y hazles ver que los amas y que siempre los has amado. Otra cosa que puedes hacer para recuperarte es maternarte a ti misma. Sí, sí. Ser para ti compasivamente esa madre que seguramente no tuviste. Háblate con cariño. El diálogo interno es muy importante cuando tienes mucha culpa y mucho daño moral, porque nos decimos cosas terribles. Soy la peor madre, no merecía haber tenido hijos. ¿Por qué me fui? ¿Por qué me quedé? Soy la más estúpida. Todo lo hice mal. No te hables así. Háblate con cariño. Y recuerda, hiciste lo mejor que pudiste. Así es. Todas esas cosas que has mencionado son maravillosas. Súper importantes de saber porque sí ayudan. Te puedo mencionar dos. La información de las que dijiste que a mí me ayudaron de sobremanera fue la información. Y Sí. hoy en día eso es lo que sobra. Claro, tienes que seleccionar, pero yo te doy una pista que para mí es importante. Donde te sientas validada, lo que te haga sentir validada y a salvo y con empatía, ahí es. Cualquier otra cosa, ahí no es. Ahí no Entonces, es. información que le ponga nombre a las cosas que has vivido. Eso es fundamental. La terapia, bueno, hay muchísimas opciones baratas, económicas, gratis, lo que sea, pero si no tienes acceso a costearlo, busca conexión. Alguien que te valide, que tenga empatía, que te quiera como eres, donde estás. Cuando tú ni siquiera sabes quererte ni te quieres, hay personas que van a estar ahí para ti. Hasta alguien nuevo. Sí. Hasta alguien nuevo, porque yo hoy puedo decir que tengo hermanas de la vida que acabo de hacer. Se sabe, y sobre todo cuando empiezas a educarte en ese sentido. Así que, no, esto es precioso. Yo no sé si quieres decir algo más, Ari. Estoy impresionada con este concepto. Creo que es súper importante. Creo que va a ayudar muchísimo a las personas. Es que yo no he visto hablar sobre esto, No. la No, verdad. Y creo que es algo fundamental dentro del abuso de cualquier tipo de familia o pareja. Es que sí, hay que difundir esto, de verdad. Muchas gracias por venir aquí hoy a hablar sobre esto. sí. De verdad. Es súper nutritivo y Sí, reparador y sanador. sí. Gracias, Gise, de verdad. Excelente. Tú sabes que tú eres de la familia Sí. sana, de familias horribles. Es la primera vez que me encanta estar en una familia horrible. ¡Qué bueno está eso! Muchas Está buenísimo. gracias por invitarme, las felicito. Ya vi todo el alcance que han tenido, Sí, escucho sus episodios, son una gracias. maravilla. Qué importante nombrar. Sí. Nos da tanta vergüenza y este daño moral nos hace callar tanto y a veces incluso pedimos apoyo terapéutico y los terapeutas nos revictimizan a las víctimas. Por eso, ahí Y no es. Te vas a otro que sí te... y entonces, si eso te pasa porque desconocen el tema, entonces te vas con otro, pero hazle caso a esa intuición tuya Eso. y busca, como dice Alicia, la validación y la empatía, que eso es lo que nos sana finalmente, ¿no? Sí, sí, eso es muy sanador. Uf, porque nunca lo hemos vivido. Así es. Nunca hemos tenido empatía, hemos sentido la empatía de las personas que supuestamente nos deben de amar y cuidar. Bueno, yo les pediría a todos, por favor, para nosotros hacer este podcast realidad, y esto ni lo he preparado ni nada, lo estoy diciendo aquí espontáneamente,
Para nosotros hacer este podcast realidad, trabajamos de lunes a lunes, mi hija y yo. No recibimos ninguna compensación económica, todo lo contrario. Nosotros pagamos todo lo necesario, ponemos toda la energía, todo el tiempo, toda la dedicación para que exista. Y cada día se hace más grande y cada día exige más de nosotras. Y esta misión es demasiado importante en nuestras vidas para ni siquiera que nos pase por la mente dejarla. Pero sí, el otro día alguien me hizo entender que a veces hay que pedir ayuda. Y yo les pido ayuda. Tenemos un enlace donde, ¿cómo es el enlace, Ari? Lo pongo en la descripción. Ajá, que es para invitarnos a un café. Ayúdennos a hacer esto realidad. Yo ya ahorita sí se los pido así como que, Sí. por favor, porque estamos, o sea, seguimos con esto como sea, pero estamos exhaustas. Esto es muchísimo. La gente cree que nosotros aquí nos está lloviendo el dinero porque estamos en otro país. No es así. Nosotros, yo financio esto. Entonces necesitamos ayuda para sacar esto adelante, para poder traer a otra persona que nos ayude a por lo menos respirar la mitad del día de un fin de semana. No tenemos esa respiración ahorita. Entonces, ayúdenos a difundir, a hacer esto realidad, porque a lo mejor difundiendo no nada más ayudamos a la gente a tener esta información, sino que a lo mejor alguien nos ve y nos ayuda, alguien que crea en este proyecto y tenga las posibilidades y nos ayuda. Pero dónennos un cafecito, algo en ese enlace que tenemos por ahí y denle like, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Todas esas cosas nos pueden ayudar a recibir esta ayuda que tanto necesitamos ahora. Gracias, Gisela. Gracias a todos por estar aquí, por su apoyo. Gracias, hija. Gracias. Somos un equipo. Ahora sí somos un equipo. Sí. Ahora sí somos un equipo saludable, con límites. Ahora sí. Sí. Bueno, Muchas Te quiero gracias. mucho. Gracias. Gracias a todos. te quiero mucho, amiga. Nos Yo vemos muy también, pronto. Alicia. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Gracias por unirte a otro episodio de Familias Horribles, donde la verdad nos libera y el dolor se transforma en paz. Les recordamos que nos sigan, pongan like, comenten, compartan. Esto nos ayuda a ampliar nuestro alcance porque nunca sabemos quién necesita nuestro mensaje. Hasta la próxima aquí en Familias Horribles. Chao.